Muy bien, pues bueno, te decía que hace un par de semanas, más o menos, compartía yo acerca de lo que es la oración. O sea, qué importante es para nosotros como hijos de Dios que podamos entender que en tus manos, como hijo de Dios, como hija de Dios, tenemos un poder tan grande que es la oración y que necesitamos poner en práctica para que podamos nosotros recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero también podamos entender que es la forma en la que nosotros nos comunicamos con Dios. Como hijos de Dios es la única forma que tenemos de poder entablar una comunicación con Dios, y esto que hacemos nosotros a través de la oración puede cambiar nuestras vidas. La situación que tú estás pasando, hermano, hermana, puede ser cambiada a través del tiempo que tú pases en oración con Dios. Y hablábamos en esa enseñanza que ese poder que nosotros tenemos va a poder venir y cambiar incluso el futuro en tu situación en la que tú estás. Cantábamos ahorita en estas alabanzas y en este tiempo de adoración que teníamos que cómo podemos tocar el corazón de Dios. Mira, cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, podemos tocar su corazón. Es la única forma en la cual nosotros podemos comunicarnos con Él. Mencionaba en el estudio que hicimos que nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor para que Él pueda conceder los deseos de nuestro corazón. Y eso está en el libro de Salmos, en el Salmo 37, en el versículo 4, si lo quieres buscar. Ahí dice de la siguiente manera la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y hermano, hermana, deleitarse en el Señor es pasar tiempo con Él, es tener una comunión con Él. Es cuando tú te acercas a Él y lees su palabra, tienes un tiempo de intimidad con Él. Eso es deleitarse con Él. Deleitarse con Él es lo que hicimos hace un rato cuando llegamos a este lugar con la expectativa de qué tiene preparado Dios para nosotros como sus hijos. Dios tiene algo para nosotros y nuestra expectativa muchas veces se queda corta con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso es que venimos a este lugar, nos ponemos a adorar, nos ponemos a cantarle a Él, venimos y derramamos nuestro corazón delante de Él. Y eso que estás haciendo en este tiempo se llama deleitarse en el Señor. Y cuando tú te deleitas en el Señor, dice la Escritura que Él concederá los deseos que hay en nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos nosotros exponer delante de Dios esos deseos si no es a través de la oración? Porque la oración, hermano, es la forma en la cual nosotros nos comunicamos con Dios y nos permite pedirle, acercarnos a Él, adorarle a Él, glorificarle a Él, buscarle a Él en un tiempo determinado. En la enseñanza que te menciono, que hicimos tiempo atrás, hablábamos de la mamá de Samuel, de Ana. No nos enfocábamos en Samuel. Sabemos que Samuel fue un profeta, que fue bendecido por parte de Dios, que caminó en el camino de Dios, pero él no lo pudo hacer solo, porque alguien que fue su mamá oró por él. Ana tenía un propósito, tenía una necesidad en su vida muy específica y la trajo delante de Dios. Todas las necesidades, hermano, todas las necesidades, hermano, hermana, que tú tienes que traerlas delante de Dios. No sé cuál sea tu necesidad, pero esa necesidad que tú estás pasando el día de hoy, tienes que traerla delante de Dios. Y tienes que dejar que Dios sea el que transforme tu vida a través del tiempo que pasas con Él en oración. Si tú no abres tu boca, si tú no vas delante de Él, nadie más lo va a hacer por ti. Esto es algo personal, esto es algo que tenemos que hacer nosotros. Samuel fue la respuesta a una oración, a una necesidad, a una oración ferviente y de fe que tuvo una madre por buscar tener a un hijo. Y Dios respondió esa oración. Dios va a responder nuestras oraciones. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él con una necesidad, cuando tenemos algo que queremos delante de Él y lo ponemos en oración, Dios va a responder esa oración. Tal vez no va a ser en el tiempo que nosotros queremos, no va a ser en el tiempo que nosotros esperamos, pero Dios tiene la respuesta a cada oración y necesidad que tú pongas delante de Él.
Solamente que hay algunas veces que en el tiempo, ¿sí?, Dios no responde tan rápido como nosotros quisiéramos. Enseñábamos en esta plática que tuvimos que la oración juega un papel de importancia vital en nuestras vidas. Si tú como hijo de Dios no oras, entonces no vas a poder avanzar en tu vida. Puedes pedirle a alguien que ore, puedes venir con alguien, con algún líder y decirle que ore por tu necesidad. Y está bien que lo hagas, pero el responsable de darle seguimiento, de orar, de interceder por esa necesidad, eres tú. Porque si tú no oras por esa necesidad, tú puedes decirme: hermano Carlos, ore por mí. Y en la semana se me olvida por las actividades que tengo, por las cosas que tengo que hacer. ¿Y qué crees? Se me olvidó orar por ti y por esa necesidad. Y puede ser que tú estés confiado en que el hermano Carlos está orando por mí y no lo estoy haciendo. Entonces la responsabilidad no la puedes dejar en alguien, sino que tú mismo tienes que tomar esa responsabilidad de orar por tu necesidad. Y si el hermano Carlos se acordó de tu oración, bueno, pues gloria a Dios, porque ya hay dos que estamos orando por esa necesidad en específico. Pero tienes tú que tomar en tus manos la oración, porque con ella vas a poder cambiar tu vida, por ella vas a poder cambiar la situación en la que estás. Puedes tocar el corazón de Dios a través de una oración. Una oración que no manipule a Dios puede tocar su corazón y puede hacer que Él traiga una respuesta a esa necesidad por la que estás orando. Y muy importante, cuando tú oras, te acercas a Dios y tienes un tiempo de intimidad con Él. Es un tiempo en el cual tú te acercas a Dios, es un tiempo en el cual tú vienes delante de Él y expresas lo que hay, derramas tu corazón con Él, y es parte de lo que enseñábamos en ese tiempo. Ana se acercó a Dios con un corazón dolido, con un corazón de incertidumbre. Tenía ella una necesidad en específica y lo que hizo fue buscar a Dios en oración, y es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Tienes que acercarte a Dios en oración. Recuerda esto: el papel de la oración en nuestras vidas es vital. Enseñábamos que al enemigo no le gusta que tú ores. ¿Por qué crees que se ponen tantas trabas cuando se trata de orar? No tengo tiempo, tengo sueño, no me alcanza el tiempo, tengo otras prioridades, pero nunca hay tiempo para orar, porque el enemigo sabe que si tú te pones a orar, si tú te pones realmente a interceder por esa necesidad delante de Dios, tú vas a vencer. Por eso es que al enemigo no le gusta que nosotros oremos. Si quieres orar y quieres tener victorias en tu vida, necesitamos venir delante de Él a través de nuestros tiempos de oración. Hermano, orar no es más que platicar con Dios. Orar es platicar con Dios. Así como platicas con un amigo, con un hermano, cuando te encuentras con alguien: oye, ¿cómo estás? Pues mira, estoy mal. Cuando alguien se acerca contigo y te dice: oye, hermano, ora por mí porque mira, mi situación está así, 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 así. Eso es orar con Dios. Es cuando tú vas delante de Él y tomas un tiempo y le dices: Señor, mi situación está así, ya no aguanto, tengo esta necesidad, quiero que las cosas cambien. Orar es platicar con Dios. Es la forma en la que nosotros nos comunicamos con Dios. Es a través de la oración, no hay otra forma. No hay otra forma de poder comunicarnos con Dios si no es a través de la oración. Y déjame decirte algo: el tema es que todos tenemos acceso a ese lugar santísimo, porque Cristo, escuchábamos en esta alabanza, dice que la cruz hizo que nosotros pudiéramos estar delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo. No hay nada que nos impida llegar a ese lugar. Estamos delante de la presencia de Dios. Solamente que tenemos que tomarnos el tiempo para poder orar y estar al pendiente de la respuesta de Dios en el momento preciso para nosotros. También comentábamos en la enseñanza que cuando las cosas van mal, tenemos que orar. Y cuando las cosas van bien, también tenemos que orar. Hermano, no puedes bajar la guardia. A veces las cosas van mal y es cuando nosotros nos acercamos a orar, porque es la forma en la que Dios puede llamar nuestra atención, y es cuando sí vamos delante de Él en oración y nos postramos delante de Él y clamamos delante de Él. Pero ¿qué pasa cuando las cosas están bien?
Si las cosas van bien, tenemos que seguir orando, tenemos que hacer oraciones preventivas que sigan preparándonos para cuando la situación se ponga complicada. Si las cosas van bien, oramos. Y si las cosas van mal, oramos. En todo tiempo nosotros tenemos que orar como hijos de Dios. Cuando nos acercamos a orar a Dios, tocamos su corazón. Y tocamos su corazón porque es el tiempo en el cual tú te acercas a Él de una manera sincera. Porque Él conoce tu corazón. Acércate a Dios en oración. Y si quieres escuchar y ver todos estos puntos desarrollados más a detalle, bueno, ahí está la enseñanza que dimos. Y mencionábamos ahí que en algún momento de nuestra vida Dios va a responder la respuesta que estamos esperando. Dios va a responder, solamente que va a responder en el tiempo que quiere para nosotros y que tiene preparado para nosotros. La buena noticia es que Dios responde las oraciones, no importa el tiempo que pase. Dios va a responder a esa oración que estás haciendo. Solamente que tenemos que entender que a veces nosotros frenamos la respuesta a esa bendición. Y eso es en lo que quiero enfocar esta enseñanza, esta segunda parte. En algunos puntos que nos tienen que hacer meditar del por qué Dios no está respondiendo mis oraciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no da respuesta, Señor? Yo he ido delante de Él y le digo, Señor, ¿por qué no estás dando respuesta a esa oración que he estado haciendo por tanto tiempo? Y seguramente es el caso de muchos de los que están acá, que no tenemos esa respuesta de parte de Dios y tenemos que preguntarnos por qué se está frenando esa oración en mi vida. ¿Por qué no hay esa respuesta? ¿Qué está pasando que Dios no puede responder mi oración? Y yo oraba al Señor y le decía, Señor, dame una palabra que pueda compartir con tu iglesia, que pueda edificar a tu iglesia, pero principalmente también pueda edificarme a mí. Y oraba por esto porque generalmente yo voy preparando mis predicaciones o mis enseñanzas de acuerdo a lo que el Señor va hablando a mi vida, pero en estas últimas semanas estaba yo así como en una tierra seca, no tenía yo una palabra y decía, Señor, no quiero dar una palabra que venga del hombre porque esa palabra no va a impactar la vida, el espíritu de quien escuche esa palabra. Y oraba al Señor y le decía, Señor, ¿por qué no escucho tu voz en este tiempo? Necesito una palabra que pueda edificar a tu iglesia. Y el Señor puso estos puntos en mi corazón, compartírtelos, porque aún edifican también mi vida. De algo está pasando en tu vida que está frenando esa oración que estás haciendo al Señor. Así que vamos a tocar un par de puntos, unos puntos que nos van a hablar de por qué se está frenando la oración en mi vida. Y el punto número 1 que quiero que veamos es que frena tu respuesta a la oración es la fe. Dile al que tienes al lado, tu falta de fe frena la respuesta de Dios a tu vida. Díselo, para que entienda que es por falta de fe. Y es muy importante que podamos entender esto, hermanos, de verdad, porque Dios va a responder a su tiempo tu oración. Lo va a hacer, solo es cuestión de tiempo. En algún momento Dios va a responder. Tu labor, nuestra labor como hijos de Dios es orar y agradecerle a Dios por todas las situaciones que nosotros estamos pasando, por lo que estás esperando, por lo que necesitas. Simplemente, primeramente, agradécele a Dios. Dice la palabra que tenemos que acercarnos a Él con acción de gracias. Gracias por lo que estás pasando. Mira, a lo mejor tu situación no es la mejor, pero déjame decirte que Dios tiene el control de las cosas en tu vida. Y Él te va a dar respuesta a todo lo que tú estás esperando. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6. Lo hemos leído muchas veces, pero a veces se nos olvida lo que Dios nos está diciendo. Y dice la Escritura, por nada estés afanoso. ¿Qué dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración. Y luego dice, y ruego con acción de gracias. Necesitamos nosotros entender que cuando nos acercamos a Dios, necesitamos tener fe.
La palabra de Dios, esta palabra de Dios, lo que nosotros hemos escudriñado, lo que nosotros estudiamos, está llena de oraciones respondidas de parte de Dios. Si tú buscas en la Escritura, vas a darte cuenta cómo hay hombres y mujeres que pusieron tiempos de oración, que vinieron delante de Dios y expusieron su necesidad a través de la oración, y que en su momento Dios les trajo la respuesta a esas necesidades. Solamente que tuvo que haber cambios. Ahora, es cierto que muchas de nuestras oraciones no han sido respondidas de parte de Dios. Pero sabes, no es que no quiera respondernos, simplemente es que no es el momento para que Dios responda nuestra oración. Y cuando no hay una respuesta a esas oraciones, puede venir el desánimo a nuestras vidas, puede venir la incredulidad y por lo tanto la falta de fe en que Dios puede obrar en nuestras vidas. Y así nos afecta en todo lo que hacemos. Tal vez esa oración que tú has estado haciendo es porque no has tenido la fe suficiente para escuchar la voz de Dios. ¿Te has dado cuenta que en tu vida el que no se haya respondido una oración de parte de Dios para ti ha hecho que baje tu fe, que pierdas la fe? En mi vida ha pasado. Ha habido momentos en los que yo estoy orando y sigo orando y llevo tiempo orando y de repente no veo la respuesta de Dios y viene el desánimo. ¿Ya para qué sigo orando? Ya te lo dije, Señor. Ya no quiero orar. Viene el desánimo y entonces viene la falta de fe. Viene la falta de fe. Pero sabes, esto contradice lo que acabamos de leer anteriormente en el Salmo 37:4, ¿verdad? Que dice que nos deleitemos a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero la falta de fe hace que no agrademos a Dios, por lo tanto no nos deleitamos en Él, entonces Él no puede dar respuesta a las oraciones que estamos haciendo. Mira lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, Hebreos 11, versículo 6. Mira lo que dice la Escritura. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, cuando tú vienes, hermana, cuando tú vienes con una necesidad delante de Dios, tienes que entender que Él va a dar una respuesta a esa oración, pero tienes que creer que Él está ahí obrando en ese tiempo en el cual tú no has recibido esa respuesta. Dice la Escritura, si no tienes fe no puedes agradar a Dios. Y si la tienes, tienes que entender que Dios va a responder en el tiempo preciso para ti y para la necesidad que tú tienes. No puedes perder la fe. No podemos perder la fe, porque si tu oración no ha sido contestada es porque algo lo está frenando y posiblemente sea eso, la falta de fe en que Dios puede obrar. Porque la situación en la que estás puede ser más grande de lo que tú estabas esperando y entonces crees que Dios no puede obrar y eso se llama falta de fe. Pero si tú tienes fe, si tienes un poquito de fe, un pequeño gramito de fe, podremos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Si has perdido la fe, busca en tu interior un poquito de fe, así de pequeña. Un poquito de fe solamente necesitamos para poder hacer cosas grandes en el Señor. Mira lo que dice el libro de Santiago. En el capítulo 1, los que han estado leyendo, hemos estado leyendo Santiago. En el capítulo 1, versículo 2 y 4 dice, hermanos míos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Necesitamos tener paciencia en conjunto con la fe y veremos la obra de Dios en nuestras vidas a través de oraciones respondidas de parte de Él hacia nosotros. Paciencia y fe traerá respuesta a nuestras oraciones. Cuando tú estés completo en la fe,
cuando tú estés completo en la paciencia, entonces tendremos lo que nos está faltando. Todo lo que pasa es porque Dios tiene un propósito para ti y para mí en nuestras vidas. Y cuando estás preparado, Él te da la respuesta a esa necesidad por la cual tú estás orando. Y esa es la forma en la que Dios responde a nuestras oraciones. ¿Sabes? A veces queremos nosotros que las oraciones sean contestadas muy rápido, ¿no? Que oro hoy y mañana ya esté la respuesta. Esas oraciones estilo horno de microondas es oro y mañana ya quiero la respuesta, oro y ya quiero la respuesta ahorita. Mira, a Dios le gustan las oraciones tradicionales, como cuando preparas una carne asada. ¿Qué haces? Vas y preparas el carbón, lo pones, le pones ahí un palito de ocote y le pones ahí un fuego y de repente hay que estarle soplando. Así son las oraciones que Dios quiere para nosotros. Quiere que estemos perseverantes. No quiere oraciones rápidas. Señor, ayúdame por favor en el nombre de Jesús que se haga esto, amén. Eso es querer manipular a Dios. Dios quiere que tomemos el tiempo para orar, que tomemos un tiempo para estar con Él. Y si te falta fe, busca en tu interior. Mira, dice la Escritura en Mateo 17:20, dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza es pequeñito, es más, si lo tuviera yo aquí no lo verías, porque es muy pequeño. Pero dice la Escritura que si tu fe fuera tan pequeño como el grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada nos será imposible. Tu falta de fe. Y si tienes poquita fe, créele a Dios, cree que Él está ahí, que Él va a obrar con esa poca fe que tú tienes. Ese poquito de fe que aún está en tu vida hará que las oraciones las responda el Señor. Mira, te voy a dar un testimonio muy rápido de cómo he visto cómo Dios obra a través de la fe. Hace tiempo, cuando hacíamos los encuentros, me acuerdo que pues se saturaban los encuentros, ¿no? Entonces llegaban algunos hermanos y me decían: hermano Carlos, por favor, anote a mi familiar, mire, tiene mucha necesidad y demás, ¿no? Y ya estaba lleno el lugar. Entonces le decía: mire, hermano, pues ya no hay, hermano, hermana, ¿no? Quien se acercaba: hermano, ya no hay lugar, pero si quiere, pues la anoto y queda en lista de espera, por si alguien cancela, pues podemos meter a su familiar, ¿no? Entonces el hermano o la hermana que se acercaba me decía: sí, hermano, mire, yo por fe, me decía, ¿no? Por fe yo sé que va a ir a su encuentro, me decía, ¿no? Y yo entre mí decía: sí, hermano, está bien, lo voy a anotar, ¿no? Dice: qué mala onda el hermano Carlos, ¿no? Pero bueno, pues yo lo hacía, ya lo ponía y ahí lo dejaba, ¿no? Y pasaba el tiempo, ¿y qué crees, hermano, hermana? ¿Qué crees que pasaba? Que cuando llegaba ya casi el tiempo del encuentro, algo pasaba y esa persona que estaba anotada en la lista de espera, ¿qué crees? Se abría un lugar para que pudiera ir. ¿Y por qué pasaba? Pues por la fe que tenían, una fe pequeñita tal vez que tenían esos hermanos. Y entonces Dios cumplía el deseo del corazón a través de la oración que ellos hacían. Dios va a cumplir los deseos de tu corazón si tú pones en oración esa necesidad. Pero si tienes falta de fe, la fe, esa falta de fe que tú tienes, frenará tus oraciones, frenará la respuesta de la oración a Dios, de Dios hacia ti, perdón. Necesitamos tener fe, necesitamos acercarnos con Dios creyendo que Él puede obrar en esa necesidad que tenemos. Punto número 2: el pecado frena la respuesta de las oraciones. Y algunos dirán: pues sí, yo tengo fe, hermano, yo sí oro todos los días, tengo fe, no dudo de lo que Dios puede hacer, ¿sí? Pero hay algo importante, hermano, hermana, que aún hay cristianos que tienen pecados ocultos en sus vidas. Entonces eso puede frenar que la respuesta de Dios venga a tu vida, porque mira lo que dice el libro de Juan en el capítulo 9, Juan 9:31, y te pido que lo subrayes porque es importante que puedas tener presente esta palabra. Mira lo que dice: sabemos que Dios, ¿qué dice?
no escucha a los pecadores. No escucha a los pecadores, pero está dispuesto, dice la palabra, a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Tal vez el pecado oculto que tienes en tu vida es lo que ha frenado la respuesta de Dios. Hay muchas personas, aún cristianos, que conocen de Dios, pero no tienen temor de Dios, siguen en pecado. Siguen en la drogadicción, siguen en la fornicación, siguen en el adulterio, siguen mintiendo. Y mira, a veces nosotros como hijos de Dios lo que hacemos es ponerle tamaño al pecado. Y decimos, si matas a alguien, no es un pecado muy grande matar a alguien. Pero si dices mentiras, es un pecado pequeño. El pecado es pecado y no tiene tamaño. El pecado es saber hacer las cosas que sabemos son correctas y no hacerlas, eso se llama pecado. Y ese pecado frena nuestra respuesta a las oraciones que tenemos delante de Dios. Y cuando nosotros estamos en constante pecado, no dejamos ese pecado atrás. Mira, te voy a decir algo, no has dejado ese pecado atrás porque te gusta pecar. Porque aquel que anda engañando a su esposa o a su esposo, ¿sí? No es que el pecado lo tiene atrapado ahí, no, es porque te gusta estar en ese pecado. El que está en la pornografía es porque le gusta estar en la pornografía. Y así cualquier pecado que tú menciones, la palabra de Dios es bien clara, es andar en los deseos de la carne. Mira lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo del 16 al 21. Hemos escuchado muchas veces también esta escritura, pero mira lo que dice para que hoy el Señor pueda hablar y el Espíritu Santo pueda redarguirte. Por si hay pecado en tu vida, tú lo puedas dejar a un lado y puedas continuar con el propósito que Él tiene para tu vida. Mira lo que dice, andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver si hay algo que está escondido en tu vida que entre en esto que vamos a leer. Mira lo que dice. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y ¿qué más? Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, tampoco tienen respuesta a sus oraciones. Si hay pecado en tu vida, no esperes que Dios responda a tus oraciones, porque eso impide que tú puedas recibir la bendición que Dios tiene preparado para tu vida. Es importante venir delante de Él. Mira, yo no sé si hay pecado o no en tu vida, eso es un tema tuyo entre tú y Dios, pero sí mi responsabilidad delante de Dios es decirte que el pecado que hay en tu vida tienes que alejarlo, hacerlo a un lado de ti, confesarlo delante de Él. Y Él es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonar nuestros pecados. Y si tu pecado es tan grande, dice, si es tan rojo como la grana, Él lo dejará tan limpio como la nieve, dice la Escritura. Esa es la misericordia de Dios para ti y para mí en nuestras vidas. Y tal vez vuelvas a pecar y vuelvas a pecar otra vez, pero si tú vienes delante de Él, Él es misericordioso para traer el perdón de los pecados. Así que si hay pecado en tu vida, reconócelo delante de Él, sigue orando y entonces verás la respuesta de parte de Dios para tu vida. Mientras sigas ocultando tu pecado, no vas a prosperar. Tus oraciones no serán contestadas y seguirás retrasando tu respuesta. Tú eres el único, la única que está retrasando la respuesta a tus oraciones. Dice la Escritura ahí mismo en el libro de Gálatas, en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que hermano, deja el pecado a un lado, no te engañes a ti mismo porque Dios no va a responder esa oración si sigues en pecado. No frenes tu respuesta a las oraciones que tienes delante de Él.
Punto número 3, tal vez pides egoístamente y por eso no has podido ver la respuesta de Dios en tu vida. Mira, todos y cada uno de nosotros tenemos deseos, anhelos, sueños en nuestro corazón y eso está bien. Es más, si tú no tuvieras anhelos, sueños, inquietudes, mira, entonces pues no tendría sentido la vida. Porque todos necesitamos tener un aliciente para salir adelante. El hecho es que cuando nosotros oramos por cosas egoístas que solo van a beneficiarme a mí y no al resto de los que están a mi lado, necesito esto es para mí, me hace falta, quiero, necesito, yo, es orar de una manera egoísta y Dios no puede responder a muchas oraciones cuando estamos pidiendo de manera egoísta. Y tal vez por eso no has recibido la respuesta a la oración que tienes, porque estás orando de una manera incorrecta, no bajo la voluntad de Dios, sino que estás buscando la manera de poder tener algo para ti que no beneficia a alguien. Así que tenemos que tener cuidado de cómo oramos y qué pedimos al Señor. Mira lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice de la siguiente manera: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. Primero dice porque no piden. Y luego dice la palabra: pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus propios deleites. Tal vez lo que estás pidiendo no es lo que Dios quiere para ti. Estás pidiendo de una manera egoísta y el Señor, tú sabes que siempre quiere lo mejor para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. La bendición que llega a tu vida salpica a los que están a tu alrededor. Pero si estás pidiendo de manera incorrecta, entonces Dios no puede contestar. Mira lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él sabe mejor que nadie lo que nosotros necesitamos. Él sabe mejor que nadie todo lo que tiene preparado para nosotros, pero nosotros necesitamos pedir de la manera correcta, conforme a su voluntad. Ten cuidado de lo que estás orando, porque tal vez la forma en lo que lo estás pidiendo es por eso que Dios no ha respondido tus oraciones. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo delante de Él? A veces hacemos oraciones y decimos: Señor, que mi esposa cambie, Señor, que mi esposo cambie, Señor, que mis hijos cambien, pero tú no cambias. Y quieres que nada más los otros cambien, pero tú no quieres cambiar. Dios quiere que empecemos por nosotros mismos. ¿Qué estás pidiéndole a Dios? Ese tipo de oraciones no son contestadas por parte de Dios porque pedimos algo que es egoísta y es algo que no beneficia a nadie, ni siquiera a ti mismo. Y último punto que quiero tocar, hermanos, es: ¿por qué Dios no ha respondido mi oración? ¿Será porque no tienes un tiempo especial con Él? Y aquí va a dolernos a muchos, ¿verdad? Porque queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero no oramos con Él. No te pones a interceder por ti, no lo haces. Está bien que ores por los alimentos, está bien que ores por tus hijos cuando salen de la casa, está bien que ores cuando vas rumbo al trabajo, cuando haces alguna actividad. Está bien que oremos. Los cristianos oramos para todo. Cuando llegamos acá, antes de empezar, oramos. Antes de empezar la palabra, oramos. Terminamos y oramos. Nos vamos, oramos. Llega el tiempo de oración de los alimentos, oramos. Se pone alguien mal en nuestra casa, oramos. Y está bien, tenemos que orar en todo momento. Debemos de orar en todo momento y en todo tiempo como hijos de Dios. Pero repite conmigo: pero, ¿sí? Ahí viene el pero. Y te voy a poner un ejemplo para que lo puedas entender.
más claramente. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando Leti me vio y dijo: de aquí soy, me empezó a perseguir, empezó a buscarme. Me acuerdo que todavía no había celulares, empezaban los celulares, imagínate, ya es un tiempo atrás, ¿no? Y entonces ella, bueno, los dos, la verdad es que los dos, ¿no?, nos buscábamos, queríamos pasar tiempo juntos, nos escribíamos, nos llamábamos, buscábamos pasar tiempo a solas para platicar lo que pasaba en ese momento en nuestras vidas. Nos decíamos que nos necesitábamos, decíamos tantas cosas, es decir, pasábamos un tiempo a gusto solos. Y no queríamos que nos escuchara nadie más hablar de las cosas personales que teníamos. Si yo no hubiera pasado tiempo con ella, si ella no hubiera pasado tiempo conmigo, seguramente no nos hubiéramos casado, porque no nos conocíamos. Pero gracias a esa persistencia de estar el uno con el otro, de buscarnos, de pasar tiempo juntos en comunión, es como pudimos llegar a tener una intimidad. Y sabes, así pasa con Dios. Así debe ser ese tiempo especial de oración con Dios. Debes de hacer una cita con Él. Debe haber tiempos especiales con Él. No solamente es decir en la mañana: Señor, gracias por haberme despertado, ayúdame, bendíceme en este día en el nombre de Jesús, amén, y te vayas a hacer tus cosas. Necesitamos tener tiempos de comunión con Él. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 6. Dice: mas tú cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Necesitamos tener tiempos de intimidad con el Señor. Necesitamos ir y encerrarnos con Él y pasar ese tiempo secreto en intimidad con Él, en donde puedas acercarte con Él. A mí me daría pena que me vean orar y derramar mi corazón, mis lágrimas delante de Dios. Mira, cuando yo me encierro en mi lugar para orar, incluso mi familia sabe, si llegan al cuarto en donde estoy y está cerrado con llave, ni siquiera tocan, porque saben que estoy orando, sobre todo en las mañanas, porque es mi tiempo con Dios. Necesitamos ese tiempo. Así como cuando Leti y yo estábamos buscando tener una relación juntos, buscábamos tener un tiempo a solas. Está bien orar en otros lugares, sí está bien, pero no es lo mismo cuando tú tomas un tiempo especial para orar con Dios. Mira, te voy a poner otro ejemplo, también testimonio mío. Yo he intentado tener tiempos de oración a Dios cuando voy a mi trabajo, ¿no? Entonces yo suelo tomar el metrobús y me gusta irme en la parte de arriba, donde está más rico el clima, ¿no? Y trato de irme pegado a una de las ventanas, ¿no?, para ir viendo las cosas. Entonces digo: Señor, voy a tomar un tiempo contigo de oración, ¿no? Porque a veces así le hacemos: no, ahorita que vaya a ir rumbo al camino voy a orar. Y bueno, pues así le hace el hermano Carlos. Se sube al metrobús, se sienta, con suerte me tocó lugar, y ahí voy viendo hacia la calle, ¿no? Y entonces digo: Señor, voy a orar. Y te voy a decir la oración que hago. Y empiezo, ¿no? Voy con los ojos abiertos y voy diciéndole: Señor, en el nombre de Jesús, en mi mente, ¿no? Porque aparte no quiero orar en voz alta, porque los chismosos de adelante o de atrás o de al lado se van a enterar de lo que voy orando, ¿no? Entonces voy orando en secreto. Entonces empiezo a orar: Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme en este día. Que tu presencia vaya conmigo. Que tu presencia camine y esa camioneta va a chocar. Ay, cuidado. ¿En qué está? Ah, sí. Señor, por favor, bendíceme. Bendíceme, Padre. Bendíceme, Señor, porque hay ese de la bicicleta, cómo es imprudente. ¿A dónde va? ¿Sí entiendes el tipo de oración que hacemos? No es lo mismo tener un tiempo de intimidad con Dios que el ponerte a orar en otras ocasiones. Y no está mal que lo hagas, lo puedes hacer, pero entiende el punto: necesitamos un tiempo especial.
Y algún hermano me podrá decir: hermano, pues cierra los ojos. Hermano, lo he intentado. Entonces cierro mis ojos. Digo: Señor, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que me ayudes en el trabajo. Porque Señor, y me despierto cuando ya estoy a llegar casi a la estación en donde me tengo que bajar. No es lo mismo. Necesitamos un tiempo de comunión con el Señor. Y eso es lo que quiero dejar hoy en tu corazón. Persevera en oración en un lugar íntimo con Dios. Esa es la forma en la que Él te va a hablar. Termino con esto, hermano. Espera en Él y verás lo mejor en tu vida. Siempre, siempre recibirás lo mejor para ti. No dudes de Dios. Él va a responder tu oración. Solamente necesitamos acercarnos a Él y confiar en su propósito, porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Nunca pongas en tela de juicio lo que Dios va a hacer. Para Dios no hay imposibles. Dios puede responder tu necesidad. Solamente tienes que escudriñar en ti y ver qué es lo que está frenando tu oración. No frenes tu oración. Tú eres quien lo está frenando, no es Dios. Puede ser por la falta de fe, puede ser porque no has puesto la fe suficiente para recibir esa respuesta. Tal vez es por el pecado oculto que tienes. Mira, hazlo a un lado. Nos conviene no andar en pecado para que Dios pueda escuchar la oración que tenemos delante de Él. ¿Qué estás pidiéndole a Dios? Que no sea algo egoísta, que sea algo que siempre te edifique a ti, pero que también edifique a los que están a tu lado. Tus sueños, tus anhelos, los deseos de tu corazón, Dios los va a suplir siempre y cuando pidas de la manera correcta. Acércate a Él. Y lo principal, hermano, hermana, que te invito a que hagas es: busca tener un tiempo de oración especial con Él. Está bien orar por todo, en todo momento, en todo tiempo. Sí, cuando se salen nuestros hijos oramos, cuando vamos a entrar a una entrevista de trabajo, cuando vas a ver a un cliente, cuando abres tu negocio. Está bien orar en ese momento. Pero necesitamos tener un tiempo especial dedicado a Él. 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que te lleves. El tiempo que te lleves. Él quiere tener una intimidad contigo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y hoy te pido que te pongas de pie. Vamos a orar para terminar este tiempo. Y como te decía, en todo momento nosotros oramos, ¿verdad? Vamos a orar para terminar, vamos a orar para nuestras ofrendas, vamos a orar para despedirnos, vamos a orar por los nuevos, vamos a orar para que nos vaya bien en la semana. Por todo oramos. Pero hoy es el tiempo de tomar acciones en nuestra vida y decirle: Señor, hoy quiero tener un tiempo especial y de intimidad contigo para que escuches mis oraciones y te pueda conocer de una manera diferente. Cierra tus ojos. Y cierra tus ojos para que no te distraigas. No te importe lo que está haciendo el de al lado, sino que tú puedas decirle al Señor: Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque hoy puedo entender, Señor, que mis oraciones están puestas delante de ti, Señor, y que tú darás respuesta a esas oraciones. Te pido perdón si yo soy el que ha estado frenando la respuesta a mis oraciones, Señor. Por mi falta de fe, porque tal vez hay pecado oculto en mi vida, porque no he tenido el tiempo de acercarme a ti, porque he pedido de manera egoísta. Perdóname, Señor. Hoy lo que quiero, Señor, es agradarte a ti. Quiero deleitarme en ti y sé que tú cumplirás los deseos de mi corazón. Hoy queremos poner este tiempo, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, para que tu presencia, Señor, se siga manifestando en ellos y podamos entender, Padre, que el tiempo de intimidad, ese tiempo de oración en secreto contigo, se verá reflejada la respuesta en público, porque daremos testimonio de que tú respondes las oraciones de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y escucha esta alabanza que dice lo que dice para ti. Él está obrando, Él seguirá obrando en nuestras vidas. Ni un solo día va a dejar de obrar. Él está ahí. Gracias, Padre, por este tiempo.
Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Fía mi corazón, posa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Fía mi corazón, posa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Créelo, familia, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.